tenemos un mapita, Jesús, que voy a poner en pantalla, que es justamente el de las bases militares, porque no podemos hablar de por qué Alemania se somete su soberanía a los intereses de Estados Unidos sin tener en cuenta todas las bases militares que hay. Pero como vos decís, no es solamente Alemania, es casi en toda Europa. O sea, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, las bases de Estados Unidos, militares de Estados Unidos en Europa, prácticamente ejercen un control sobre todo este continente, con lo cual Alemania creció subordinada a Estados Unidos, y así también cuando un gobierno está subordinado a los intereses de otro, si no le es conveniente, te puede también destruir. Algo que era impensable. Cuando nosotros empezamos a escuchar que Alemania se desindustrializaba, nos pareció que era, no sé, compartiendo con varios ingenieros industriales, decimos, pero eso es imposible, no va a suceder, y sin embargo está sucediendo. Y ahí vemos entonces cómo la subordinación te impide tomar decisiones tan importantes como cuidar la economía de tu país y tu desarrollo. Y si miramos las bases militares que hay en Alemania, es el país que se lleva la delantera. 123 bases militares según esta publicación de Descifrando la Guerra, donde ellos están tomando bases militares que tienen 4 hectáreas o 10 millones de dólares de valor. A partir de ahí recién, dicen que hay más. En total, en Europa habría aproximadamente 200, estaba por ahí el número, era más de 200 bases militares. Y este número que está, bueno, un poco chico, a ver si podemos agrandar la pantalla. Ahí está, 35,8, o sea, 35.800 soldados o personal militar norteamericano en tropas, digamos, en Alemania. Es casi una ciudad de algún país del interior de Paraguay, esta cantidad. Esa es la cantidad de tropas que hay en las 123 bases militares que Estados Unidos tiene solamente en Alemania. Y acá tenemos el número, ahora 275 bases en toda Europa, frente a las 544 bases que Estados Unidos tiene en el extranjero. La mitad, casi la mitad exacto de bases militares que tiene Estados Unidos en todo el mundo, tiene solamente en Europa. Aquí podríamos hacer la pregunta: alianza militar, cooperación militar, o podríamos llamarla ocupación militar suave. Querida Mercedes, quiero agradecerle a Bogart Werner, que hace una pregunta también muy pertinente, un comentario pertinente. Dice: doctor Jesús, me imagino que el plan Marshall, este plan de reconstrucción de Europa, tenía cláusulas secretas. Y bueno, también recordarle a nuestra querida audiencia que después, ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, y eso explica las bases militares que nos está contando Mercedes, mostrándonos el mapa, se crean las hermanas gemelas, las que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Banco Mundial venía justamente con la idea de que se pidiera prestado a esa institución para que se pudiera construir infraestructura y evitar entonces una crisis mayúscula en el largo plazo. Pero el Fondo Monetario Internacional inicia primero como un fondo que capta el recurso de los diferentes países que lo componen para atender las crisis de corto plazo. Pero hace algo el Fondo Monetario Internacional que hay que señalarlo para crear un mecanismo de dominación. No solamente te presta el dinero, te presta el dinero si a cambio tú das algo más que intereses, y es lo que se conoce como los planes de ajuste estructural. Si tú quieres recibir dinero, tienes que pagar sí altos intereses, pero principalmente reformar tu sistema de gobierno para darle gusto a Estados Unidos, como le llaman ahora la comunidad internacional. Y Francia es el primer país después de la guerra en donde se empieza a utilizar el primer fondo del Fondo Monetario Internacional para la reconstrucción de la guerra. Por aquí nos dice don George Soros el bueno, el que habla español. Aquí voy a patrocinar este canal por lealtad, mi analista de cabecera. Muy bien, mi querido Soros, le mando un abrazote. Muy bien, bueno, esos patrocinios entonces útiles para darnos un poco de reírnos, porque realmente el tema no es precisamente para reírse, especialmente me imagino que los alemanes en este momento no se estarán riendo. Es también muy importante decir, Jesús, que muchos dicen que el objetivo principal de la OTAN y de la creación de la OTAN era en realidad mantener la Alemania separada de Rusia, porque justamente esa alianza alemana-rusa es una alianza demasiado potente en términos de
desarrollo y control de recursos naturales estratégicos, y donde también le perjudicó mucho a Alemania la guerra económica iniciada por Trump y continuada por Biden, ¿no es cierto? O sea, guerra proteccionista, que va en contradicción con lo que vos decís de las recetas del Fondo Monetario Internacional. En su momento lo fue también así con el Plan Marshall y todos los financiamientos que vienen con condicionamientos y que en América Latina conocemos muy bien porque han significado privatizaciones, crisis, devastaciones en la población, que como el ejemplo de la guerra del agua en Bolivia, ¿no es cierto?, donde la gente se quedó sin recursos naturales estratégicos que pasaron a control privado, beneficiando enormemente a los gobernantes de turno que fueron sobornizados, como también dice Joseph Stiglitz.